Me llamo Alejandro Cruz, oficial de la Policía Federal de México, 42 años, nacido a la sombra de los cerros de Jalisco. Antes de contarte cómo rescaté a una familia entera, déjame hacerte preguntas que quizá incomoden, pero te van a mantener aquí conmigo. ¿Alguna vez has oído un teléfono sonar a medianoche y has sentido que el timbre parte la casa como un cuchillo? ¿Alguna vez has olido gasolina fresca y miedo al mismo tiempo, como si el aire prometiera tormenta? Si tuvieras que decidir entre obedecer órdenes o salvar una vida, incluso la tuya, ¿qué eliges? ¿Crees que el valor nace cuando todo arde o cuando nadie mira? Dime desde qué ciudad y país me estás escuchando, déjalo en los comentarios. Porque esta historia no es solo mía, también habla de los silencios y las sombras de tu propia calle. Hoy vas a caminar conmigo por Guadalajara, bajo faros que tiemblan, entre el soplo del viento que arrastra polvo y murmullos. Y te prometo una cosa, aquí no hay héroes perfectos, solo decisiones que pesan como plomo. Era una noche de mayo, las 11:40, el calor pegado a la piel como sudor viejo. En la ventana del cuartel, la luz de sodio coloreaba todo de un naranja triste. Yo cerraba un informe cuando sonó el teléfono rojo, ese que raras veces suena sin que algo se rompa allá afuera. El operador dijo una dirección en Zapopan y un nombre a medias. Empresario de autopartes, casado, 2 hijos. El resto fue un susurro que ya conozco. Levantón, mensaje, silencio. Tomé mi chaqueta, la col guardada y salí. El aire olía a jacaranda y a asfalto cansado. Al volante mis manos hacían lo de siempre, revisar espejos como si fueran oráculos. En el radio, un nido de estática. A esa hora, Guadalajara respira de otro modo. Los puestos de tacos cerrando, el aceite frío que huele a madrugada, perros ladrando contra nada. La ciudad parece rezar en voz baja para que nadie la nombre. Llegué a la colonia Jardines del Valle, calles anchas, jardines podados, pero la calma ahí era puro maquillaje. La patrulla municipal estaba a media cuadra, luces apagadas, 2 agentes con la mirada al piso. Me acerqué a la casa marcada, portón entreabierto, un hilo de luz desde el interior, la música de un noticiero abandonado. Dentro, la abuela en shock, la niñera temblando, un vaso roto junto a la alfombra. El secuestro había sido quirúrgico. 3 camionetas, 5 hombres, rostros cubiertos. Una frase dejada en la pared con marcador negro. No llamen a nadie que no nos guste. Mientras la escena se congelaba en mi memoria, me senté con la abuela. El olor del café recalentado mezclado con perfume barato. Le pedí que respirara conmigo, contando hasta 4. Me dijo que la llamada de rescate llegaría a las 3 de la mañana. Siempre llega, mijo, me dijo, como si recitara un salmo. Revisé el estudio del padre. Estanterías ordenadas, papeles de contabilidad, un retrato de la familia en la barranca de Huentitán. El sol los abrigaba. Pensé en mi propia madre, en cómo la pobreza también secuestra, solo que no sale en las noticias. Esa noche no buscábamos héroes, buscábamos un hilo. Lo encontré en el piso del garaje, un rastro casi imperceptible de polvo blanco junto al neumático de la Suburban. Probé con la yema de un dedo, acerqué a la nariz. Cal, mezclada con humedad y un eco de gallinero. En Jalisco, ese olor lleva a sitios específicos, bodegas viejas, obras a medias, casas que prometen ser y no son. Llamé a Molina, mi analista, para cruzar reportes de propiedades abandonadas y obras detenidas en los últimos 6 meses. Mientras él trabajaba, hice una promesa que nunca debería hacerse en voz alta. Los traigo de vuelta. A las 2:13 sonó el primer timbrazo. La abuela apretó un rosario, mis dedos sobre el altavoz. La voz del otro lado era joven, una calma que daba frío. Dijo cifras, dijo plazos,
Dijo que el sol del mañana podría salir sobre 4 cadáveres si alguien se equivocaba. Le pedí prueba de vida. Escuché la respiración de una niña, un sollozo masticado, la palabra papá pronunciada como si se le quebrara en la lengua. Cerré los ojos y conté hasta 4. Cortaron, tomé aire. Recordé una bodega en San Juan de Ocotán, un callejón por donde el viento siempre arrastra hojas secas, aun cuando no hay árboles cerca. La cal, la humedad, el eco. Llamé a Molina y pedí placas. Cruzamos a velocidad de rayo. Teníamos un lugar probable y teníamos horas en caída libre. Antes de salir, uno de los municipales me detuvo con la mirada sucia de miedo. Dijo que arriba no querían que yo moviera un dedo sin permiso. Supe entonces que la noche traía más sombras de las que podía ver. Sonreí sin humor. A veces obedecer es traicionar. Arranqué el motor. La ciudad se estiró frente a mí como una arteria en emergencia. Y mientras el cielo empezaba a aclarar por oriente, entendí que para rescatar a esa familia tendría que desobedecer a alguien. ¿A quién? Lo descubriríamos en el próximo latido. El reloj marcaba las 3:15 de la mañana cuando estacioné la camioneta frente a la bodega en San Juan de Ocotán. El cielo todavía estaba oscuro, pero ya se escuchaban gallos anunciando un amanecer que parecía no querer llegar. La humedad del campo se pegaba a la ropa y al bajar del vehículo sentí el silencio como un peso. Era un silencio distinto, no de paz, sino de advertencia. Mientras observaba aquella construcción abandonada, recordé cada operación en la que la intuición me había salvado. El polvo de cal que había encontrado en el garaje coincidía con las obras inconclusas de esa zona. Y sin embargo, la certeza no era suficiente. En mi cabeza resonaba la voz del mando que me había ordenado esperar refuerzos y no mover un dedo. Pero había algo más fuerte, la respiración ahogada de aquella niña en la llamada. Eso era suficiente para romper cualquier cadena de órdenes. Me quedé dentro de la camioneta revisando papeles y croquis que Molina había enviado por radio en clave. 3 bodegas similares en la misma colonia, todas paradas desde hacía meses por problemas de permisos. Pero había una diferencia en esa. Los registros mostraban visitas nocturnas de camionetas sin placas, informes ignorados, papeles enterrados en algún archivo. La corrupción no es un rumor en Jalisco, es un idioma que se habla en las sombras. Encendí un cigarro, no por costumbre, sino por pensar más despacio. En el humo vi los rostros de la familia secuestrada, el empresario, su esposa, los 2 niños. Recordé a mi propio padre que se quebró trabajando turnos dobles para que yo pudiera estudiar. No tenía dinero, pero tenía dignidad. Y siempre decía lo mismo: un hombre no se mide por la fuerza con la que golpea, sino por lo que está dispuesto a proteger. De pronto, el teléfono vibró otra vez. Era la segunda llamada de los secuestradores. Contesté. La voz joven volvió a hablar con calma fría. Subieron el precio como siempre. Querían que el pago fuera entregado al amanecer en un puente sobre la carretera a Nogales. Les pedí escuchar de nuevo a los rehenes. Esta vez fue la madre. Su voz temblaba, pero alcanzó a decir una sola palabra: seguimos. Cortaron enseguida. Sentí un golpe en el estómago. No podía moverme sin un plan, pero tampoco podía esperar. Decidí arriesgarme. Rodeé la bodega a pie, linterna apagada, apenas guiado por la luz tenue de la luna. Los muros estaban manchados de humedad, ventanas tapiadas con tablas flojas. Y ahí lo escuché. Un murmullo breve, un llanto contenido. No era imaginación. Me acerqué más. El suelo crujía bajo mis botas. Entonces un perro ladró desde adentro, furioso, como si hubiera olido mi miedo. En segundos, una puerta lateral se abrió de golpe. Un hombre salió con una escopeta en la mano, camiseta negra, gorra hacia atrás.
Nuestros ojos se encontraron apenas un instante, pero fue suficiente. Apunté primero. Le grité que bajara el arma. El eco de mi voz rebotó en los muros de la colonia. Por dentro, escuché voces gritar órdenes, pasos apresurados. El hombre dudó, retrocedió y en esa fracción de segundo decidí no disparar. Corrí hacia la camioneta y encendí el motor con el corazón golpeando como tambor. Mientras me alejaba, un par de balazos reventaron el aire detrás de mí. El retrovisor me mostró chispas en el pavimento. La adrenalina me quemaba las venas, pero en medio del ruido había algo claro. Estaba en el lugar correcto. Esa bodega escondía a la familia, y ahora ellos sabían que yo estaba cerca. Regresé al cuartel temporal en Zapopan con la mente acelerada. Molina me esperaba con mapas y registros. Le conté lo que había visto. Él bajó la mirada y dijo lo que ya sospechaba. Si movíamos al equipo oficial, la noticia llegaría a los secuestradores antes que nosotros. Había filtraciones en la cadena de mando. No podíamos confiar en todos. Me quedé callado unos segundos. La madrugada olía a café requemado y a traición. Sabía que si quería salvarlos, tendría que elegir a mis aliados con pinzas, operar casi en silencio. Una operación fantasma, fuera del radar, con un margen mínimo de error. Antes de cerrar los ojos por un par de horas, apunté en mi libreta una frase que se volvió mi guía en esos días. No busques permiso donde hay corrupción, busca la vida donde aún late. Al amanecer, mientras la ciudad despertaba, entendí que la guerra ya estaba declarada y que el siguiente movimiento podía costar más que una vida. Guadalajara despierta con un ruido particular. A las 7 de la mañana, las avenidas hierven con motores, claxonazos, vendedores de jugo de naranja gritando sus precios y estudiantes corriendo con mochilas a medio cerrar. Pero esa mañana, yo no escuchaba la ciudad con admiración. La escuchaba como quien descifra un código secreto. Cada sonido podía esconder un aviso, cada sombra un enemigo. El café del cuartel sabía a ceniza, pero lo necesitaba. Frente a mí, Molina desplegaba un mapa lleno de puntos rojos. Las bodegas, los callejones, los accesos posibles de escape. Mientras hablaba, yo apenas lo escuchaba. Seguía repasando el rostro del hombre que salió con la escopeta. Joven, nervioso, no más de 25 años. No era un sicario curtido, era un muchacho atrapado en la rueda del cartel. Y eso me preocupaba más. Los jóvenes así disparan fácil porque creen que todavía no tienen nada que perder. Decidí salir al terreno sin insignias, con ropa civil. El sol apenas asomaba, pero el calor ya prometía quedarse pegado en la piel. Conduje por la calzada Independencia, bajando hacia el centro. A cada esquina veía rostros vigilando. Motociclistas con cascos oscuros, vendedores de lotería que parecían saber demasiado. El cartel tenía ojos en todos lados. Me encontré con un informante viejo en la Plaza Tapatía, entre estatuas oxidadas y el olor a tamales recién abiertos. Lo llamábamos el Gordo, aunque estaba más flaco que nunca. Vivía de vender chismes y a veces de salvar la vida de quien pagara más. Se acomodó en la banca, me miró con sus ojos cansados y me dijo sin rodeos: «Esa familia no aguanta una semana. Los quieren para enviar mensaje, no para negocio». Me quedé en silencio. El Gordo encendió un cigarro barato y soltó el humo al aire. «La bodega que viste no es la única. Hay 3 casas de seguridad en Zapopan y se mueven de una a otra. Tienen un código. Cada vez que sienten presión, cambian de nido. Si ya te vieron, van a moverlos». Sentí un frío en la espalda. Si el cartel había olido mi presencia, era cuestión de horas que la familia fuera trasladada, quizá a un lugar más escondido, quizá al hoyo del que nadie regresa. Antes de despedirnos, el Gordo me tomó del brazo. Su mano temblaba. «Cruz, no confíes en tus jefes. El dinero del rescate ya está pactado. Ellos no quieren rescatar, quieren negociar.
Y tú sabes lo que eso significa. Lo dejé ahí, rodeado de palomas y de sombras. Conduje hacia Zapopan otra vez, pero no directo a la bodega. Decidí recorrer las calles cercanas, observar el barrio con paciencia. En la colonia había casas nuevas al lado de terrenos baldíos, una mezcla de riqueza improvisada y abandono. Niños jugaban fútbol con un balón sin aire. Mujeres colgaban ropa en los tendederos. Pero todos, absolutamente todos, desviaban la mirada al verme pasar. El miedo se reconoce, tiene un olor metálico como el de la sangre seca. Me estacioné bajo la sombra de un árbol raquítico y esperé. Las horas pasaban lentas. Alrededor de las 11, una camioneta Tahoe oscura se acercó a la bodega. Vidrios polarizados, placas alteradas. Se detuvo apenas unos minutos. Bajaron 2 hombres y luego salieron cargando cajas. No vi a la familia, pero supe que aquello era un traslado. No llevaban mercancía, llevaban la coartada para moverlos. Tomé fotos discretas y envié una señal codificada a Molina. Él respondió de inmediato. Ese vehículo aparece en otros reportes. Pertenece a una célula que opera desde Tlajomulco. La presión aumentaba. Sabía que no podía interceptarlo solo, no en plena luz del día, no en un barrio donde las paredes se escuchan. Pero tampoco podía quedarme cruzado de brazos. Decidí seguirlos a distancia. La Tahoe avanzó por calles secundarias, evitando avenidas principales, hasta perderse en dirección sur. Mi corazón golpeaba contra el pecho mientras mantenía la distancia. Entonces sonó mi celular. Número desconocido. Contesté. La voz era la misma, joven, tranquila. Sabemos que nos seguiste. No te metas donde no te llaman, Cruz. Esto es negocio. Y en los negocios siempre hay un precio. No quieres que el tuyo sea la vida de ellos. Cortaron. Me quedé mirando el teléfono con el pulso acelerado. Ellos sabían mi nombre, sabían que estaba detrás. La ciudad entera parecía girar contra mí, como si cada esquina me señalara. Esa noche, al escribir en mi libreta, entendí que la operación ya no era un caso común, era personal. Ellos me habían nombrado, y cuando el enemigo te nombra, deja de verte como un policía, te ve como rival, y un rival no se perdona fácilmente. La primera negociación llegó al amanecer del 4.º día. Yo apenas había dormido 2 horas en una colchoneta del cuartel improvisado. El sonido del teléfono me arrancó del sueño como si alguien me hubiera echado agua helada en la cara. Contesté con la voz aún áspera. Era él, el joven de voz tranquila, ese que hablaba como si no tuviera prisa, como si la vida de una familia entera fuera un simple negocio de oficina. Pidió 20 millones de pesos, ni uno menos. La entrega debía hacerse en un puente solitario sobre la carretera rumbo a Tepic. Les dije que necesitaba prueba de vida. Pusieron al empresario. Su voz estaba quebrada, pero aún tenía fuerza. Estamos vivos. Todavía. El todavía me golpeó como un puñal. Cortaron. Me quedé un rato mirando el aparato en silencio. Sabía que esa llamada iba a dividirnos por dentro. Los superiores presionarían para autorizar la negociación, pagar y cerrar el caso. Yo sabía que, si el dinero cambiaba de manos, la familia se volvía prescindible. La muerte sería la forma de borrar huellas. En la sala de juntas, el aire estaba cargado de café rancio y discusiones. Un comandante de alto rango, con traje planchado y olor a colonia cara, habló como si estuviera vendiendo un seguro de vida. El dinero está listo. Lo importante es evitar ruido mediático. No necesitamos un operativo, necesitamos eficiencia. Lo miré directo a los ojos. Eficiencia no es entregar millones para luego enterrar a 4 personas. Su expresión se endureció. Me di cuenta de que mis palabras lo habían tocado más de lo que quiso mostrar. Al salir, Molina me alcanzó en el pasillo. Cruz, tenemos filtraciones. El dinero no va a ser solo para liberarlos, van a repartirse tajadas.
Si esto sigue así, no los volvemos a ver. Respiré hondo. La ciudad afuera parecía ajena a nuestro infierno. El tráfico en López Mateos rugía. Los vendedores de birria gritaban ofertas. La gente iba y venía, sin saber que a pocos kilómetros 4 vidas pendían de un hilo invisible. Esa tarde fui citado a un restaurante discreto en Providencia. Al llegar, me recibió un empresario que decía ser amigo de la familia. Su corbata brillaba demasiado para el calor de mayo. Me pidió sentarme y me habló en voz baja, como si temiera que las paredes escucharan. Oficial, usted sabe cómo funcionan estas cosas. La familia es valiosa, pero también lo es la paz de esta ciudad. Mejor no alborotar, déjenos pagar. Usted solo mantenga el orden. Lo miré con rabia contenida. Quise golpear la mesa, pero me contuve. Había algo más peligroso que el propio cartel. Los cómplices de cuello blanco que daban permiso a su violencia. Salí del lugar con un nudo en el estómago. En la calle, el sol quemaba el pavimento y el aire olía a gasolina. Pensaba en la mirada de la madre durante la llamada, en la respiración cortada de la niña. Ellos no podían ser moneda de cambio. Decidí actuar a espaldas de todos. Llamé a un viejo compañero de la policía municipal, Ramírez, un hombre terco que aún creía en la justicia. Nos encontramos de noche en la colonia Santa Tere, rodeados de grafitis y murmullo de bares. Le expliqué lo que había visto, lo que sospechaba. Él no dudó. Cuentas conmigo. No seremos muchos, pero seremos suficientes. Armamos un pequeño círculo de confianza, 4 hombres. Nada oficial, nada en papeles. Solo la convicción de que esa familia debía volver a casa. Mientras tanto, las llamadas del secuestrador continuaban. Cada vez con más cinismo, pedían que yo mismo entregara el dinero, porque sabemos que usted tiene palabra, Cruz. Aquello me heló la sangre. No era solo una transacción, era un juego. Me estaban poniendo en el centro del tablero. Esa noche, sentado en la azotea del cuartel, vi las luces de Guadalajara titilar como un enjambre de luciérnagas cansadas. Pensé en mi madre rezando en la cocina de nuestra vieja casa en Tepic, en las veces que me dijo que no me dejara corromper. Un hombre puede perderlo todo menos su palabra. Lo entendí con claridad. No iba a ser un intermediario de sobornos. No iba a dejar que el miedo dictara mis pasos. Pero también supe algo más. En el momento en que me negara, la línea entre negociador y objetivo se borraría. Ellos ya sabían mi nombre. Si me convertía en estorbo, no dudarían en buscarme. Y quizá, solo quizá, esa era la única garantía de que la familia siguiera viva un día más. La traición siempre huele antes de verse. No sé si es instinto o experiencia, pero ese día, al entrar al cuartel de Zapopan, supe que algo estaba fuera de lugar. Los pasillos estaban demasiado silenciosos, los agentes demasiado atentos a sus pantallas, como si esperaran que yo pasara para volver a respirar. Molina me alcanzó con un folder en la mano, su cara marcada por ojeras. Cruz, tenemos un problema. Los movimientos que hiciste anoche, los que solo sabíamos tú y yo, ya están en el informe oficial. Y no porque yo los haya puesto. Sentí un escalofrío. Alguien dentro del equipo estaba filtrando cada paso. En la sala de juntas, el comandante de traje impecable me esperaba. Su sonrisa era fina, pero los ojos oscuros lo delataban. Oficial Cruz, hemos recibido información de que usted está operando fuera de protocolo. Le recuerdo que la negociación es la vía autorizada. No queremos más incidentes. Su voz sonaba como una amenaza disfrazada de consejo. Yo lo miré sin pestañear. Si la negociación falla, usted firmará 4 sentencias de muerte. ¿Está dispuesto a cargar con eso? El silencio se hizo denso hasta que alguien tosió en la esquina. Me retiré sin pedir permiso. Sabía que lo que acababa de hacer era firmar mi propia orden de aislamiento.
Esa tarde decidí moverme por mi cuenta. Ramírez y los otros dos compañeros de confianza se reunieron conmigo en una casa vieja de la colonia americana, una construcción de muros descascarados y olor a humedad. Dibujamos en la mesa un mapa improvisado, 3 bodegas, 3 posibles traslados, pero la Tahoe que seguía el día anterior nos daba ventaja. El rastro llevaba hacia Tlajomulco. Mientras planeábamos, escuché pasos afuera. Me levanté de golpe, desenfundé el arma y abrí la puerta. Nadie, solo el viento arrastrando basura por la banqueta. Sin embargo, el presentimiento seguía clavado en mi pecho. Minutos después, el celular de Ramírez vibró. Contestó y su rostro cambió de inmediato. Cortó la llamada y me miró serio. Cruz, nos están siguiendo. Y no solo los del cartel, los de arriba también. No era paranoia, era confirmación. Estábamos atrapados entre 2 fuegos. Al caer la noche, volví al cuartel a recoger unos documentos. Al abrir mi casillero, encontré un sobre doblado. Dentro había una fotografía borrosa. Yo, saliendo de la bodega en San Juan de Ocotán, con la camioneta lista para arrancar. Y un mensaje escrito con tinta roja: el próximo error será el último. Respiré hondo. El aire olía a metal, a pólvora anticipada. Guardé la foto en el bolsillo y caminé hacia la salida. Fue ahí cuando lo vi. Uno de mis supuestos compañeros, Torres, hablando en voz baja por teléfono en el estacionamiento. Al notar mi presencia, colgó de golpe y fingió buscar algo en su mochila. Supe que él era la grieta por donde se escapaba todo. No lo confronté de inmediato. Lo seguí a distancia. Torres condujo hasta un bar en la calzada. Entró y minutos después salió un hombre robusto, tatuajes en el cuello, claramente parte del cartel. Se saludaron como viejos conocidos. Se pasaron un sobre, rápido, como quien entrega un paquete de cigarrillos. Mi sangre hervía. Confirmado. Teníamos un traidor dentro. Regresé a la casa de la americana y conté todo al grupo. Ramírez apretó los dientes. Si Torres está vendiendo información, no solo nos pone a nosotros en la mira, sino también a la familia. Cada minuto que sigamos confiando en el cuartel es un minuto menos de vida para ellos. Decidimos actuar en silencio. Borrar nuestras huellas, movernos como fantasmas. Pero antes de irnos, escribí en mi libreta una frase que no quería olvidar. El enemigo no siempre lleva máscara. A veces viste el mismo uniforme. Esa noche dormí poco. Soñé con la voz de la niña pidiendo a su padre. Desperté con el sudor pegado a la piel y un pensamiento claro. El próximo movimiento debía ser decisivo. Ya no se trataba de obedecer órdenes o salvar una familia. Ahora se trataba de sobrevivir al fuego cruzado entre los que deberían estar de mi lado y los que habían jurado matarme. El amanecer llegó con el cielo gris y un olor a tormenta. Sabía que las siguientes horas no solo pondrían en juego mi carrera, sino mi vida misma, y que, en medio de todo, 4 almas inocentes seguían esperando un milagro en algún rincón oscuro de Jalisco. La madrugada en Guadalajara siempre tiene un tono distinto, como si la ciudad respirara con miedo. Esa noche, el aire olía a gasolina y a tormenta contenida. Yo sabía que los secuestradores moverían a la familia en cualquier momento. El soplo de un informante anónimo me había advertido. Se van esta noche rumbo a Tlajomulco. Si no los sigues ahora, olvídalos. Ramírez y yo nos estacionamos cerca de Periférico, las luces de los postes parpadeando, como si también temieran lo que venía. A las 2:20 de la mañana, la Tahoe oscura apareció, acompañada por otra camioneta pick-up. Avanzaban lentas, cautelosas, como si olieran la trampa. «Es ahora o nunca», susurró Ramírez. Encendimos el motor de la Cherokee vieja que usábamos como vehículo encubierto. El rugido fue un grito en medio del silencio. Nos incorporamos a la avenida.
manteniendo distancia. El corazón me golpeaba las costillas. Los faros iluminaban el pavimento húmedo. Los charcos reflejaban sombras distorsionadas. Sabía que un error podía costar 4 vidas, y las nuestras. En un punto de la calzada, la Tahoe aceleró de golpe. La pick-up detrás encendió las luces altas, como queriendo cegarnos. Ahí comenzó la persecución. El rugido de motores rompió la calma de la ciudad. Subimos por López Mateos, esquivando taxis y camiones pesados que aún circulaban. El viento entraba por la ventana rota de la Cherokee, silbando como un fantasma. Uno de los hombres en la pick-up sacó medio cuerpo por la ventana y levantó un arma larga. El primer disparo estalló contra el asfalto a centímetros de nuestra llanta delantera. Ramírez maldijo en voz baja y giró el volante bruscamente. Yo desenfundé, bajé la ventana y respondí con 2 tiros al aire, lo justo para obligarlos a tomar distancia. Las luces de la ciudad se mezclaban con sirenas lejanas, aunque ninguna patrulla se acercaba. No era coincidencia. Alguien desde dentro había apagado la alarma. Éramos solo nosotros contra ellos. La Tahoe giró hacia una calle secundaria, rumbo a un barrio casi desierto. Casas a medio construir, muros grafiteados, perros ladrando desde azoteas. La persecución levantaba polvo y escombros. Sentí que el motor de nuestra camioneta ya no aguantaba. En un cruce sin semáforos, la pick-up intentó cerrarnos el paso. Ramírez reaccionó con un giro seco. La Cherokee se tambaleó y por un segundo pensé que volcaríamos. El cinturón me clavó en el pecho, pero seguimos de pie. Aproveché el movimiento y disparé directo a la llanta trasera de la pick-up. El vehículo derrapó, golpeó un poste y quedó atravesado en la calle. La Tahoe no se detuvo. Continuó a toda velocidad hacia el sur. Sentí un alivio amargo. Si habían dejado atrás a sus hombres, era porque llevaban algo mucho más valioso dentro. Seguimos tras ellos, pero la carretera hacia Tlajomulco es larga y oscura. Las luces de la Tahoe se mezclaban con el horizonte. Sabía que si los perdíamos ahora, desaparecerían como humo. «Voy a arriesgarlo todo», dijo Ramírez, y pisó el acelerador como si quisiera romper el suelo. La Cherokee temblaba, el velocímetro se acercaba al límite. Yo respiraba hondo, intentando mantener la calma, pero dentro de mí una voz repetía que no podía fallar. De pronto, la Tahoe frenó en seco y se desvió hacia un camino de terracería. Nosotros apenas alcanzamos a girar detrás. Las piedras golpeaban los bajos del carro, levantando nubes de polvo que cegaban. Apenas veía 2 metros adelante. En medio de esa polvareda escuché gritos, gritos de mujer. Mi pecho se contrajo, ahí estaban. Entonces todo se volvió caos. 2 hombres armados saltaron de la Tahoe y comenzaron a disparar hacia nosotros, cubriéndose entre las sombras. Ramírez y yo respondimos desde el carro. El eco de los disparos rebotaba en los cerros cercanos. Era un infierno de ruido, polvo y miedo. Uno de ellos lanzó una bengala al cielo. El resplandor rojo iluminó la escena. La silueta de una mujer y 2 niños dentro de la camioneta, apenas visibles a través del vidrio polarizado. Estaban vivos. Quise salir corriendo hacia ellos, pero Ramírez me sujetó del brazo. «No todavía. Si sales ahora, no vuelves». El polvo se asentaba despacio y la Tahoe volvió a arrancar, perdiéndose en la oscuridad. Nos quedamos jadeando en la terracería, rodeados de casquillos. Teníamos la prueba más grande. Los rehenes seguían vivos. Pero también teníamos un enemigo más enojado y más consciente de que yo no iba a soltarles la presa. Esa madrugada, mientras las primeras luces del amanecer pintaban el horizonte, entendí que la guerra había cambiado de ritmo. Ya no era un juego de paciencia, era una carrera contra el tiempo, y en esa carrera el que se quedara atrás no volvería a levantarse. Al amanecer, mis manos aún temblaban del eco de los disparos.
Tenía tierra en la boca, olor a pólvora en la ropa y la certeza de que la familia estaba viva. Eso debía bastar para darle sentido a la noche, pero en el fondo sabía algo más. Ese hallazgo me ponía en la línea de fuego no solo del cartel, sino también de mis propios superiores. Al regresar al cuartel de Zapopan, el ambiente era espeso. Los agentes me miraban como si yo llevara un fantasma pegado en la espalda. Nadie preguntaba nada, pero todos sabían. En la sala de juntas, el comandante de traje planchado me esperaba con los brazos cruzados. «Cruz, usted desobedeció órdenes directas. Puso en riesgo su vida y la de su compañero. ¿Qué consiguió? Solo provocar a los secuestradores». Me quedé de pie frente a él, con la mandíbula apretada. Lo que conseguí fue confirmar que la familia sigue viva. Vi a la madre y a los niños. Están ahí, esperando que alguien haga su trabajo. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. El comandante se inclinó hacia mí, la voz baja como veneno. No es su decisión quién vive y quién muere. Aquí se negocia. Y si insiste en interferir, se convierte en un problema. Salí de esa sala con la rabia mordiéndome las entrañas. Afuera, Molina me alcanzó con la mirada preocupada. «Cruz, te están preparando una trampa. Si das un paso más fuera de protocolo, te van a dejar solo. Y no hablo solo de la institución, hablo de sobrevivir». Esa noche me refugié en la casa abandonada de la americana con Ramírez y los otros dos. La Cherokee seguía estacionada afuera, con agujeros de bala en la carrocería. Nos sentamos alrededor de una mesa improvisada, la luz de una lámpara colgante temblando, como si también temiera apagarse. Ramírez habló primero. «Mira, Alejandro, si seguimos con esto, no hay regreso. La línea oficial es clara. Pagan y cierran el caso. Si nosotros nos metemos, seremos los traidores. ¿Estás dispuesto a cargar con eso?» Me quedé mirando mis manos, llenas de cicatrices viejas. Recordé mi primera misión en la antisecuestros, años atrás, cuando todavía creía que la ley siempre protegía a los inocentes. La realidad me había enseñado que muchas veces la ley se arrodilla frente al dinero. «Estoy dispuesto», respondí al fin, «porque si no lo hago, entonces ¿para qué sigo usando esta placa?» El silencio en la mesa fue denso. Cada uno sabía lo que eso significaba. No había más respaldo, no había más seguros. Solo nosotros contra un cartel y contra la corrupción interna. Molina apareció más tarde con información valiosa. Un contacto suyo en obras públicas le había pasado planos de una construcción detenida en Tlajomulco, bodegas a medio terminar, muros de cal, humedad y un gallinero cercano. El mismo olor que había olido en San Juan de Ocotán. Todo coincidía. «Ahí están», dije en voz baja. Sentí un peso en el pecho, mezcla de esperanza y terror. Esa madrugada escribí en mi libreta: «La verdad tiene un costo, y a veces ese costo es cargarla solo». Me quedé sentado en la azotea, viendo las luces lejanas de la ciudad. El viento soplaba frío, trayendo olor a tierra mojada. Pensé en mi madre, en su insistencia de que nunca dejara que el miedo guiara mis pasos. Pensé en la voz de la niña, quebrada pero viva. Sabía que estaba a punto de cruzar la línea sin retorno, y que del otro lado no había promesas, solo un camino de sombras. Cuando cerré los ojos, lo hice con una certeza brutal. En unas horas, tendría que elegir entre obedecer órdenes y dejar morir a esa familia, o desobedecer y convertirme en fugitivo dentro de mi propio uniforme. Y lo peor no era esa elección. Lo peor era saber que, cualquiera que tomara, alguien iba a sangrar por ella. La noche en Tlajomulco se sentía espesa, como si el aire mismo quisiera detenernos. El mapa que Molina nos había conseguido marcaba la ubicación,
una construcción abandonada a las afueras, muros de cal y techos a medio terminar. Alrededor, terrenos baldíos y un gallinero que olía a humedad y muerte. Era el lugar. Éramos 4 hombres contra un cartel que movía decenas. Ramírez, Molina, un agente de confianza llamado Ortega y yo. No teníamos respaldo, ni órdenes oficiales, ni refuerzos. Solo la convicción de que, si no entrábamos esa noche, la familia desaparecería para siempre. Nos acercamos en silencio, las llantas de la Cherokee levantando polvo sobre la terracería. Apagamos el motor a unos 100 metros y avanzamos a pie. Cada paso sonaba como un trueno en mi cabeza. El cielo estaba cubierto, sin luna, solo el brillo distante de Guadalajara al norte. Al acercarnos, escuchamos voces. Hombres jugando cartas, risas forzadas, el ruido de una radio vieja. Y detrás de todo eso, un sonido que me heló la sangre. Un sollozo apagado, un grito ahogado de niña. La casa de los gritos, pensé, y la frase se me quedó clavada en el pecho. Hicimos una señal con las manos. Ramírez y Ortega se fueron por el flanco derecho. Molina quedó cubriendo la retaguardia. Yo avancé directo hacia la puerta lateral, el arma lista, el corazón como tambor. El primer enfrentamiento fue rápido. 2 hombres salieron a fumar, armas colgadas en el hombro. No les dimos oportunidad. Golpe seco, uno cayó inconsciente. El otro alcanzó a levantar el rifle, pero Ortega lo silenció con un disparo certero. El eco rebotó en las paredes como campana de alarma. Dentro se desató el caos. Voces gritando, muebles cayendo, perros ladrando. Empujé la puerta y entré. El olor era una mezcla de sudor, alcohol y miedo. Pasillos estrechos, focos desnudos colgando del techo. Avancé con cuidado. Cada sombra podía ser una emboscada. Un hombre apareció con escopeta al fondo del corredor. Disparó. El estruendo me ensordeció. Astillas de madera volaron cerca de mi rostro. Rodé al suelo y respondí con 2 tiros. Cayó pesadamente, arrastrando consigo una mesa. Seguí avanzando hasta llegar a una habitación cerrada con candado. Detrás, escuché un gemido, una respiración entrecortada. Mi pulso se aceleró. Ahí estaban, pero no podía abrir todavía. A mi izquierda, otra puerta se abrió de golpe y 3 hombres salieron disparando. Ramírez y Ortega respondieron desde el pasillo. Un intercambio brutal de fuego que iluminaba todo como relámpagos. El olor a pólvora quemada llenó mis pulmones. Uno de los sicarios cayó. Los otros 2 retrocedieron heridos. Aproveché el momento. Disparé al candado y la puerta se abrió con un crujido. Dentro los vi. La madre abrazaba a los niños, temblando, los ojos desorbitados. El empresario estaba atado, el rostro hinchado por los golpes, pero respiraba. Soy Alejandro Cruz, Policía Federal. Estamos aquí para sacarlos, dije, mi voz temblando más de lo que quise. Los niños lloraban, la madre repetía gracias como un rezo. Los liberé rápido, cortando las cuerdas con mi navaja, pero no había tiempo para ternuras. Afuera los gritos se multiplicaban. Refuerzos del cartel venían en camino. «Muévanse detrás de mí, no se detengan», ordené. El empresario apenas podía caminar. Ramírez lo cargó sobre el hombro. Ortega cubría la retaguardia. Molina nos gritaba que ya venían más camionetas. Salimos al patio trasero justo cuando los focos de 2 pick-up iluminaron la bodega. Las balas comenzaron a chispear contra las paredes. El mundo era ruido, destellos y miedo. Corrimos hacia la Cherokee, que esperaba como último refugio. Los niños gritaban, la madre rezaba, yo disparaba a ciegas para abrir camino. Una bala me rozó el brazo, el calor del plomo quemando la piel, pero seguí avanzando. Ramírez logró meter al empresario en la camioneta. Ortega cubría la puerta cuando un disparo lo alcanzó en la pierna. Cayó, pero aún así siguió disparando desde el suelo, rugiendo como un animal herido. Molina arrancó la Cherokee, los neumáticos patinaron en la tierra suelta.
Yo empujé a la madre y los niños adentro, luego ayudé a Ortega a subir como pude. Una lluvia de balas nos seguía mientras nos alejábamos, pero el motor rugía como si supiera que debía resistir. Cuando por fin dejamos atrás el camino de terracería y alcanzamos la carretera, el silencio fue abrumador. Solo los sollozos de los niños llenaban el aire. Miré por el retrovisor y vi la bodega hacerse más pequeña, tragada por la noche. No sabíamos cuánto habíamos ganado, pero esa noche sacamos a la familia con vida. Y mientras el amanecer pintaba de rojo el horizonte, entendí que ese color no era solo del sol. Era el precio que todos habíamos pagado por cruzar la Casa de los Gritos. El amanecer en la carretera rumbo a Guadalajara se sentía distinto. No era alivio, tampoco victoria. Era silencio cargado, como si todos supiéramos que, aunque la familia respiraba otra vez, la guerra apenas empezaba. En la parte trasera de la Cherokee, los niños dormían abrazados a su madre. El empresario gemía de dolor, pero sus ojos estaban abiertos, llenos de agradecimiento y miedo. Ortega, con la pierna vendada a la prisa, aguantaba el dolor con dientes apretados. Ramírez conducía en silencio, y yo iba mirando por el retrovisor, esperando que en cualquier momento aparecieran las luces de las camionetas del cartel. No llegaron, no esa mañana. Llegamos a una casa de seguridad en Tlaquepaque, un sitio discreto, paredes desconchadas, olor a humedad y café viejo. Ahí dejamos a la familia bajo custodia de Molina, que se quedó vigilando con 2 agentes de confianza. Antes de irnos, la madre me tomó la mano. Sus ojos estaban rojos, pero su voz firme. «Oficial, usted nos devolvió la vida. No sé cómo agradecerlo». No supe qué responder, cómo explicar que lo que hice no fue heroísmo, sino necesidad, que yo mismo no habría podido seguir respirando si los dejaba ahí. De vuelta en el cuartel, la realidad me golpeó con más fuerza que cualquier disparo. El comandante de traje planchado me esperaba en la oficina, rostro serio, papeles en la mano. «Cruz, usted ha violado protocolos. Ha puesto en riesgo una operación de Estado. Lo que hizo no fue un rescate, fue una imprudencia». Lo miré con la rabia contenida. Si yo no hubiera actuado, estarían muertos. Él sonrió apenas, fría, como quien ya tiene escrita la sentencia. ¿Y quién dice que no lo estarán mañana? ¿O que usted y sus hombres no serán los próximos? Salí de ahí con la sensación de haber cruzado una línea que no se borra. Los pasillos del cuartel me parecieron más hostiles que cualquier calle de Tlajomulco. Algunos compañeros desviaban la mirada, otros murmuraban a mis espaldas. Y entonces entendí, la traición no había terminado. Esa noche me encontré con el gordo en la plaza de los mariachis. El lugar estaba lleno de guitarras, voces ebrias y olor a tequila barato. Él, como siempre, fumaba su cigarro barato con los dedos amarillos. «Cruz, lo que hiciste ya corrió como pólvora. El cartel sabe que fuiste tú, y tus superiores también. No vas a tener dónde esconderte». Me reí sin humor. «Entonces ya no hay diferencia». Él bajó la voz. «Hay más. El dinero del rescate nunca desapareció. Se pagó. Pero no llegó a manos del cartel. Se lo repartieron los de arriba. Y para cubrirse van a querer silenciar testigos». El suelo me tembló bajo los pies. De pronto todo encajaba. La insistencia en negociar, las órdenes de esperar, la presión para que no actuara. No era incompetencia, era negocio. Cuando regresé a la casa de seguridad, vi a la familia dormida en el suelo, en colchones improvisados. Los niños abrazados como si temieran que el aire volviera a arrancárselos. La madre con los ojos entreabiertos, aún alerta en medio del cansancio. El empresario respirando lento, cada jadeo un recordatorio de lo que habían sufrido. Me senté en la puerta con la pistola en mano y escribí en mi libreta: «Las cicatrices no siempre se ven en la piel. A veces
Son los silencios que cargamos, las traiciones que no podemos denunciar, los fantasmas que no nos sueltan. Al amanecer, Ramírez me dijo lo que yo ya sabía. Van a venir por nosotros, Cruz. No solo ellos, también los nuestros. Y cuando eso pase, la pregunta no será si sobrevivimos, sino cuánto estamos dispuestos a perder. Miré a la familia y luego a mis compañeros. Todos estábamos marcados. La bala en la pierna de Ortega, las noches sin sueño de Molina, la fe terca de Ramírez. Y yo, con la certeza de que mi nombre estaba escrito en más de una lista negra. La operación había terminado en apariencia, pero las cicatrices invisibles apenas empezaban a sangrar. Y mientras la ciudad despertaba con el bullicio de siempre, yo entendí que nuestro verdadero enemigo ya no estaba en una bodega. Estaba dentro de las paredes que juramos proteger. El sol de Guadalajara caía a plomo esa mañana. El tráfico rugía sobre López Mateos. Los vendedores ambulantes ofrecían agua fresca en medio del calor, y yo observaba la ciudad con una mezcla de alivio y cansancio. La familia estaba a salvo, pero la herida que dejó aquella operación no cerraría pronto. Me reuní con ellos en un pequeño cuarto de hospital. Los niños jugaban con unos muñecos de plástico que les habían regalado. La madre no soltaba la mano de su esposo. Sus rostros ya no eran los mismos. El secuestro los había marcado, pero también los había unido con una fuerza que pocas veces se ve. La madre me miró y dijo algo que no olvidaré. Oficial, usted nos enseñó que la esperanza puede sobrevivir hasta en el lugar más oscuro. Sentí un nudo en la garganta. No respondí, solo asentí, porque sabía que la esperanza era un lujo que a veces cuesta demasiado caro. De regreso al cuartel, el ambiente era otro. El comandante de traje impecable ya no me recibía con sonrisas. Sabía que mi desobediencia lo había expuesto. Yo también sabía que mi carrera pendía de un hilo, pero en mis adentros no me importaba. Había cumplido lo que juré el día que me puse el uniforme. Proteger vidas, aunque eso significara enfrentarme al mismo sistema que me empleaba. Esa tarde caminé por el centro de Guadalajara, entre el bullicio de la plaza de armas, el olor a elotes asados y el sonido de un mariachi callejero. Vi a la gente reír, abrazar, seguir con su vida, y pensé en cuántas familias seguían secuestradas en la sombra, invisibles para todos menos para sus verdugos. Las cicatrices invisibles me acompañaban, las noches en vela, los recuerdos de los gritos, el eco de los disparos. Ortega aún cojeaba por la herida. Ramírez había decidido pedir su retiro. Molina seguía trabajando en silencio, como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, no podía escapar de la certeza de que lo que habíamos enfrentado era solo un capítulo en una guerra más grande. Escribí en mi libreta esa noche: el precio de la esperanza no se paga con dinero, se paga con silencio, con traiciones, con sangre y a veces con la propia vida, pero sin esperanza no hay razón para seguir. Ahora me dirijo a ti, que has caminado conmigo durante toda esta historia. Te pregunto, ¿qué estarías dispuesto a arriesgar para salvar a alguien que nunca has visto? ¿Qué significa para ti la justicia cuando la corrupción se sienta en la misma mesa que la ley? Y lo más importante, ¿vale la pena mantener la fe en un mundo que parece romperse todos los días? Quiero que me lo digas en los comentarios. ¿Desde qué ciudad y país me estás escuchando? ¿Y qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Obedecer órdenes o arriesgarlo todo? Si esta historia te hizo pensar, si te conmovió o te estremeció, suscríbete al canal, comparte este relato y activa la campana. Porque todavía tengo mucho que contarte. Historias de operaciones que marcaron mi vida, de amigos que quedaron en el camino, de noches donde la verdad costó más caro que la mentira. No quiero que solo escuches mis palabras. Quiero que reflexiones conmigo.
Porque lo que viví en Jalisco no es solo la historia de una familia rescatada, es el espejo de un país donde la esperanza sigue siendo la última trinchera. Yo soy Alejandro Cruz, oficial de la Policía Federal, y esta fue la vez que rescaté a una familia entera en Jalisco. Pero créeme, no fue la última vez que me enfrenté a las sombras. La próxima historia te llevará aún más lejos, a un lugar donde el enemigo no siempre viste de negro ni dispara balas, sino que sonríe en oficinas iluminadas. Y ahí, tal vez, la batalla será más peligrosa que cualquier persecución en la madrugada. Así que quédate conmigo, porque lo que viene apenas está por empezar.